Bien, ahí está grabando. Ahora voy a comprar pantalla. Ahí está. Ya. Buenas tardes. Hoy toca la segunda clase del módulo de autismo. Hoy vamos a ver definición, historia y etiología del autismo. Etiología significa estudio acerca de alguna materia, alguna temática. ¿Bien? Cualquier consulta pueden levantar la manito acá en el chat de la clase o escribir, no hay problema, ¿ya? Lo que necesiten preguntar, pregunten, ¿ya? Bueno, lo primero, la definición de autismo de la Organización Mundial de la Salud. El autismo es un grupo, bueno, acá se define como trastorno del espectro autista, son un grupo de afectaciones que se caracterizan por algún grado de dificultad en la interacción social y la comunicación. Bien, hoy en día esta definición todavía no se corrige porque hoy en día no son afectaciones, son características, ¿bien? Que se caracterizan por algún grado de la dificultad en la interacción social. Estas dificultades tienen que ver con dificultades en la iniciación de la interacción social, que la persona en el espectro autista inicie una conversación, o que mantenga una conversación, o que siga el hilo de una conversación. ¿Bien? Acá más abajo indica, el autismo es una condición del neurodesarrollo donde la mente privilegia un tipo de procesamiento basado en la hiperfocalización. ¿Qué tiene que ver esto? ¿Qué indica? La hiperfocalización significa que las personas tienen un foco aumentado respecto de las personas neurotípicas. Las personas autistas se fijan más y con mayor facilidad en los detalles, en la búsqueda de patrones y en la profundización en temas de interés. Como por ejemplo, si lo vemos en niños pequeños, es frecuente ver niños autistas que tienen una facilidad tremenda para aprender cosas sobre los dinosaurios, cosas sobre los cohetes, cosas sobre los autos, sobre la música, etc. Lo ven con mucho detalle y estudian en profundidad. Por lo tanto, perfectamente un niño de 6 o 7 años puede saber más acerca de esas temáticas que un alumno de cuarto medio, fácilmente. El autismo no tiene que ver con el déficit cognitivo. Las personas que tienen déficit cognitivo se debe a otras razones. Por ejemplo, que al momento de nacer, en el parto, hayan sufrido alguna hipoxia, que significa que falta el aire. Que hayan tenido sufrimiento fetal, por ejemplo, que también implica que falte el aire. Que neuronalmente no se haya desarrollado alguna estructura que implique digamos, el déficit cognitivo. O que haya tenido algún accidente y sea un déficit cognitivo adquirido. Esas son las razones por las que puede haber un déficit cognitivo. La persona autista no tiene inherentemente un déficit cognitivo y las estadísticas muestran que, muy por el contrario, gran parte de la población autista tiene una cognición superior a la media. Los test que se realizan a los niños autistas o a los adultos autistas no están hechos para autistas, miden habilidades desde otras perspectivas, que son más neurotípicas, por ejemplo, el aprendizaje auditivo. Las personas autistas aprenden en forma visual preferentemente, ¿bien? Que tiene que ver con memoria, pero no visual. Las personas autistas, muchos poseen una capacidad de memoria bastante privilegiada. Como este hiperfoco se centra en los detalles, a una persona autista le podemos preguntar qué ocurrió la semana pasada en la clase de historia con el profesor X. Y si la enseñanza fue visual, se va a acordar absolutamente de todo y de cada detalle que ocurre en la sala de clase.
que un compañero preguntó, que el profesor se refirió a tales temáticas, que se usaron tales diapositivas e imágenes, etc. Pero si a ese mismo niño le enseñamos de forma auditiva y no le mostramos imágenes, no va a poder recordar. Porque el neurodesarrollo de una persona autista se basa en imágenes. Hay otra clase donde vamos a ver el cerebro autista y cómo son los mecanismos neurológicos de procesamiento de la información. Ahí vamos a ver cómo funciona realmente este cerebro. ¿Por qué? Porque este cerebro autista tiene circuitos que privilegian algunas funciones que los neurotípicos no. Por ejemplo, si le pedimos a una persona en el espectro autista que nos describa una imagen, que puede ser una imagen, por ejemplo, un cuadro donde hay mucha gente en la playa, donde estén, por ejemplo, hartos elementos, las típicas imágenes de vacaciones, donde hay un velero, hay gente en la playa, hay gente comiendo en un restaurante, hay gente jugando tenis, etc. Si le pedimos a una persona autista que describa esta imagen, va a describir todos los detalles, pero todos los detalles, incluso los que pasan desapercibidos. Si le pedimos a una persona neurotípica que describa la misma imagen, lo va a decir en forma general. Ah, es una imagen de vacaciones. Si le preguntamos después de haberla visto y retiramos la imagen, ¿qué recuerdas a la persona neurotípica, las personas no autistas? Le preguntamos, ¿qué recuerdas de la imagen? Que eran vacaciones. Ya, ¿recuerdas algún detalle? No. Pero si le preguntamos a una persona autista, ¿qué recuerdas de esa imagen? Tal vez va a ser un poco difícil dar con el concepto de vacaciones. Pero si uno le pregunta, ¿y qué había en la imagen? Va a describir todo lo que había. Había un pez asomando la cabeza en el agua, había 3 personas en un velero con cara de felicidad, había otra persona jugando tenis que se había frustrado porque no hizo el punto, había otra persona comiendo en un restaurante, tomando bebida, un jugo de color rojo, hay otra persona en la playa tomando sol, con anteojos, detalles, mucho detalle, siempre y cuando la información sea visual. Búsqueda de patrones. Esto quiere decir que si vemos una pared completa llena de números, y en esos típicos juegos que dice encuentra el error o encuentra el número 5 en una hoja donde está llena de números 2 o está llena de signos de interrogación, o busca el número 5. La persona neurotípica se va a demorar más porque ven en forma más general el panorama completo. Entonces hay que buscar un detalle que es difícil de encontrar. En cambio, una persona en el espectro autista va a mirar esta imagen, va a buscar el patrón. El patrón del signo de interrogación es un semicírculo con un palito. Va a buscar lo que no encaja en ese patrón. Se va a demorar la nada misma, poco, y va a encontrar el número 5. Porque busca por patrones. Si vamos en una carretera, ¿cierto? Y hay conos al centro de la carretera. Y de pronto los conos empiezan a moverse, o sea, los dejaron, por ejemplo, desplazados en la carretera hacia un lado. La persona neurotípica va a ver la carretera y que hay conos, ¿cierto? Pero la persona autista va a ver inmediatamente desde lejos, porque el patrón cambió, el patrón es distinto. A ver, a lo lejos, hay un cambio en los conos, están trabajando en la carretera. Y se va a fijar, aunque sea a corto de vista, se va a dar cuenta, porque el patrón cambió. Hay una diferencia en esta, digamos, es como los patrones, como cuando vemos que todo está lleno de líneas, o está lleno de triangulitos, o está lleno de circulitos, o vemos esas telas de broderie que tienen un diseño, ¿cierto?, particular, y si hay un cambio en ese patrón, normalmente se pasa por alto, porque es pequeño. Las personas autistas no lo pasan por alto. Lo pueden notar. Mayor capacidad de sistematización. La sistematización tiene que ver con ordenar datos, con clasificar cosas,
con discriminar cosas. Por ejemplo, tenemos 1.500 datos de 1.500 personas que tienen un número de teléfono terminado en 9. Y necesito encontrar a las personas que por error incluyeron que sus numeraciones terminan en 6. Tenemos 1.500 datos, hartos datos. Una persona neurotípica va a ir uno por uno porque su habilidad es la generalización, conceptos y contextos. Macro, va a ir número por número porque en realidad no discrimina por patrones, entonces le va a tomar más trabajo hacerlo. La persona autista va a mirar los patrones, va a hacer una mirada rápida, porque se tiene que fijar en la terminación del número, 9 o 6. Por lo tanto, rápidamente va a encontrar todos aquellos números 6 que no corresponden, que están en las terminaciones 9, porque sistematiza, es su habilidad. Lo hacen bien. Versus las personas neurotípicas que hacen bien otras cosas, generalizando cosas. Por ejemplo, ¿qué hace una persona neurotípica bien que no hace una persona autista? Por ejemplo, el lenguaje implícito. Es que en una reunión, y que eso también es generalizar, en una reunión puedo conversar temas misceláneos sin profundizar en ninguno. Entonces puedo conversar con mucha gente, siendo neurotípico. Pero siempre por la superficie, porque esa es la habilidad, ¿cierto? En cambio, una persona autista, su habilidad es profundizar. Por lo tanto, le cuesta seguir el cambio de temas misceláneos rápido. Puede que se pierdan en la conversación, pero si se encuentra con una persona que conversa los temas tan en profundidad como él, de ahí hasta puede salir un estudio científico. Esas son las diferencias en el procesamiento de la información. Entonces, vemos que es un cerebro que funciona efectivamente distinto, no es mejor ni peor, es distinto. ¿Por qué es importante que seamos diferentes? ¿Por qué es importante que seamos diversos? Bueno, en base a la biología, esto tiene una vital importancia porque las comunidades se nutren cuando son diversas, se protegen y se complementan y hacen distintas tareas. Cuando las comunidades dejan de ser diversas, se extinguen. Y si nosotros no fuéramos diversos, también nos habríamos extinguido hace mucho tiempo. Por lo tanto, el hecho de que tengamos distintas configuraciones cerebrales, que es del neurodesarrollo, implica que como comunidad podemos ser compatibles y podemos ser complementarios. Por ejemplo, ¿qué pasaría si todos fuéramos en una comunidad? Estamos hablando ya, situándonos en la prehistoria, y todos fuéramos cazadores y nadie fuera recolector. De pronto nos quedaríamos sin alimento. O si todos fueran recolectores y ninguno cazador, nos quedaríamos también sin alimento vegetal. Por eso que es importante que seamos neurodiversos, o sea, que tengamos diferencias para poder complementarnos. Bien, el ejército israelí, los israelíes siempre se han caracterizado por hacer un uso muy inteligente de sus recursos. Viven en un espacio que es prácticamente desierto y ahí cultivan y hacen un uso del agua muy eficiente. Bueno, el ejército israelí tiene una división de inteligencia visual, que es un grupo de soldados de élite y que trabajan con satélites. Y todo ese batallón que es de élite son autistas, porque son los únicos capaces de encontrar detalles dentro del detalle, de discriminar por patrones, de trabajar píxel por píxel. Los píxeles son los cuadritos que componen cada uno de los colores de nuestra pantalla del computador. Encontrar un detalle, un píxel, en una cantidad tremenda de información, lo hace una mente autista, versus otros batallones que son de, por ejemplo, de trabajo en terreno o de estrategia militar, que arman, por ejemplo, estrategias masivas. Ellos son con una mente que generaliza, son neurotípicos. Entonces, ese tipo de ejército anda muy bien, porque tienen cubiertos todos los frentes, con distintos tipos
de personas y distintos tipos de neurodesarrollo en cada uno de sus filas. Ahora, otra característica de las personas autistas es su mayor habilidad de razonamiento lógico. Ya, acá están haciendo una pregunta, Carmen pregunta, las personas neurotípicas y personas, dice con TEA, pero en realidad se les llama autistas, ¿no es lo mismo? No, no es lo mismo. Las personas neurotípicas son el resto de la población, que hasta el momento, debido a la falta de diagnósticos, es la mayoría. ¿Bien? Las personas neurotípicas no son autistas, no son neurodiversas, es lo típico neuronalmente hablando, ¿ya? Las personas autistas son neurodiversas o neurodivergentes, esa es la diferencia, ¿ya? Cuando alguien dice, soy neurodivergente, puede que sea autista, puede que sea que tenga Tourette, o puede que sea que tenga dislalia, discalculia, disgrafia, por ejemplo, o déficit atencional, donde tengo que propender la atención de esa persona con otros instrumentos y otros recursos. Las personas neurotípicas tienen, por característica, un desarrollo del cerebro donde permite la generalización y donde permite el lenguaje implícito, donde permite esa plasticidad de poder cambiar de un tema de un rato a otro de forma no profunda, ¿ya? En cambio, las personas autistas o neurodivergentes se van en profundidad en todos los temas que abordan. Si uno le pregunta un tema que maneja, va a saber todos los datos, absolutamente todos, va a conversar en profundidad acerca de una temática y no le va a gustar cambiar de tema rápidamente, porque se centra en los detalles, ¿ya? Y profundiza en sus temas de interés. Esa es la diferencia principal y que también, como percibe y profundiza mucho en detalles y en temas de interés, también el entorno lo percibe más intensamente. Por eso que hay muchas veces nos encontramos con personas autistas sensibles auditivamente, que le duelen los oídos, cuando a las personas neurotípicas no les pasa nada con un ruido. ¿Ya? Por eso que los niños, sobre todo niños, porque tienen poco manejo de gestión de emociones, porque son pequeños, obviamente. Por eso que nos encontramos con tantos niños que de pronto puede hacer un berrinche. ¿Y por qué? Porque hay mucho ruido, porque hay mucha gente, y las personas no entienden que efectivamente eso le afecta, porque a la población neurotípica eso no le afecta. Las conexiones cerebrales que tienen son distintas. Como entra el sonido y lo traduce el cerebro en una persona neurotípica, es diferente a cómo entra el sonido y lo traduce el cerebro una persona autista. Es muy distinto. En las personas autistas, ese sonido pasa también por el sistema límbico donde se traducen y se expresan las emociones. Y en la persona neurotípica no. Por lo tanto, el efecto que tiene un ruido sobre un neurotípico es muy distinto al efecto que tiene un ruido sobre una persona autista. Lo mismo con aromas, colores, sabores, y también lo táctil, la ropa, textura de la ropa. Hay niños y personas autistas que no se dejan abrazar ni tocar, pero es porque sienten mucho. Les llega a doler el cuerpo, la piel, porque tienen muchos receptores y que perciben intensamente. Por lo tanto, esta diferencia hay que comprenderla bien, porque si nos topamos con un niño autista en una escuela, por ejemplo, y está desregulado. Desregulado significa que no tiene control de sus emociones porque un estímulo es bastante intenso como para sacarlo del centro del equilibrio emocional, ¿cierto? Por lo tanto, si nos encontramos con un niño en una escuela que está desregulado y le hablamos, aumentamos su estrés y su angustia. Le ofrecemos agua, aumentamos su estrés y su angustia. Si lo abrazamos, peor. Ahí sí que se entra en crisis, definitivamente.
porque es mucha información. Los abrazos tienen mucha información. Tienen temperatura de la persona que abraza, aromas de la persona que abraza, textura, la intensidad del abrazo, si es suave, si es más fuerte, si, ¿me entiendes? Si es más rígido, más blandito, depende de la contextura de la persona. Entonces, mucha información para una persona que intenta lidiar con la información que ya le llegó. Por lo tanto, en eso hay que tener mucho cuidado. En saber, o sea, por eso es necesario también los diagnósticos, para poder saber fehacientemente cómo trato a un alumno o alumna que está complicado emocionalmente, que puede llegar a tener una desregulación emocional y una crisis, ¿cierto? Ahora, ¿cómo reconozco? Porque el diagnóstico hoy en día no abunda. Es difícil, primero, que se realice el diagnóstico, principalmente porque hoy en día se hace en forma particular y tiene un alto costo. No es muy asequible para todas las personas. Normalmente en los consultorios durante este año debería implementarse el diagnóstico gratuito. Todavía no ocurre en todas partes. Por lo tanto, si yo no sé si un niño es autista o no, pues hay detalles con los que me puedo dar cuenta. Por ejemplo, si uno le pregunta, descríbeme un auto, un niño neurotípico lo va a decir, es rojo, es grande, es bonito, es brillante. Listo, ahí está el auto. Pero un niño autista se va a los detalles. Si a él le gustan los autos, o a ella le gustan los autos, va a decir, es de marca, por ejemplo, Toyota. Es de color blanco invierno, no solo blanco, es blanco invierno, o sea, específico totalmente. Tiene llantas de aleación, no son solo ruedas. Tiene faros LED, no son solo luces. Tiene climatizador, por ejemplo, de cuatro salidas, no solamente que tiene aire calentito. Tiene el volante de cuero cosido a mano, no solamente un manubrio. Entonces vamos a notar que el niño autista habla detalles. Ya, descríbeme un dinosaurio. Es un tiranosaurio rex que nació en la época del Pleistoceno, que se alimentaba de carne y también vegetales, que tenía los brazos más cortos que las piernas, que era bípedo, etcétera, etcétera, pero detalles. Si le preguntamos a un niño neurotípico, describe un dinosaurio, va a decir, grande, que era de la prehistoria y come carne, nada más. Entonces, cuando un niño habla detalles, pero muchos detalles, no cualquier detalle, específico, y que, no, que en realidad es mucho para su edad, ahí podemos sospechar también. Si un niño en la búsqueda de patrones, para él es muy fácil, por ejemplo, le ponemos una sopa de letras y encuentra la letra E y lo hace rápido, ahí también. Si es un niño que profundiza en sus temas de interés, ya le preguntamos, ¿qué te gusta hacer? Me gusta, por ejemplo, tocar la flauta o tocar el piano. Ya me gusta tocar el piano. ¡Ay, qué entretenido! Sí, los pianos, y empieza a hablar de los pianos, de los pianistas, y se mete demasiado profundo en el tema, también es una señal. Si es un niño que sistematiza, que ordena datos rápidamente, que le gusta clasificar todo, y le gusta la estadística, y le gusta todo esto, también. Si es un niño que tiene razonamiento lógico, por ejemplo, ¿es lógico que yo llore porque me da miedo que una nube se ponga negra? No. Le vamos a preguntar, por ejemplo, ¿te asustan los fantasmas? Me da miedo, pero en realidad sé que no existen, así que no tendría por qué asustarme. Eso es un razonamiento lógico. En cambio, un niño neurotípico va a decir, sí, los fantasmas, y pueden estar en los lugares oscuros, o tal vez puede salir de un entretecho, qué sé yo. Existe la fantasía, en cambio en un niño autista no. Existe también el juego simbólico en un niño neurotípico, en un niño autista no. Por ejemplo, el juego simbólico tiene que ver con que el niño se cree avión y anda volando como avión por el patio. El niño autista no va a hacer eso. El niño autista lo que va a hacer es, si quiere jugar a los aviones,
Va a ser un avión de papel o va a traer un avión de su casa, pero no va a tomar una botella como que un avión, porque eso no es lógica. La botella es botella y el avión es avión. ¿Me entienden? Ahora, por otro lado, si un niño es hipersensible al sonido, al ruido, esa es una característica muy común. También es un indicador. Que se tape los oídos, que haga esto, así con las manitos, que se tape los oídos o que se mecen hacia el centro, o que de repente hacen ruidos, por ejemplo, golpean una mesa, pero no de una manera cualquiera, es de una manera con ritmo. Eso lo hacen para autorregularse. O un niño que aletea, ¿cierto? O un niño que camina en puntitas, porque le molesta pisar con todo el pie en el suelo, porque se siente muy áspero, con un niño que no soporta ponerse la ropa del colegio y prefiere andar con buzo, con un niño que no soporta las etiquetas, y no soporta que le laven el pelo, porque le duele lavarse el pelo, que no soporta que le corten el pelo, que no soporta que le corten las uñas, y hay que limárselas, que no come cosas amarillas, por ejemplo, también, que no le gusta cierto perfume, también, un niño que también no le gusta que le cambien los horarios. O sea, si tengo programado que voy a hacer tales cosas y introspectivamente le digo, no, más rato, en vez de la clase de historia, vamos a ir a jugar al patio. Es como, ¿qué? Se descuadran, me cambian el programa. No, 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 no. Ay, qué incómodo. Que le cambio de puesto. Ahí frecuentemente ocurre que los profesores a veces dicen, bueno, vamos a sentar, hoy día Juanito se sentó adelante, ahora te vas a sentar al medio. Para un niño autista eso es terrible. ¿Por qué? Porque se tiene que acostumbrar a la luz de la sala, que llega de forma diferente. Por lo tanto, veo distinto el pizarrón. Se tiene que acostumbrar al nuevo asiento, que tal vez la temperatura es diferente porque la luz llega distinto. Al ruido donde está sentado, porque tal vez es distinto al ruido del asiento anterior. A cómo veo el pizarrón, a cómo percibo al profesor. Como todo lo perciben en forma aumentada, cambiarlo de puesto puede incluso interrumpir su aprendizaje. Entonces, son detalles importantes que para la población neurotípica pasan desapercibidos, pero para una persona autista, sobre todo niños y adolescentes, no pasan desapercibidos, ¿ya? En ese sentido, hay que tener mucha consideración y que estamos en presencia de una persona que tiene que tolerar un mundo que es muy ruidoso, un poco desordenado, ya que no les gusta el desorden en la vida, poco sistematizado, y no tan amable, digamos, con sus características que como no se ven, no anda con un letrero de soy autista, ¿cómo va a saber el resto de las personas? De hecho, a veces ni siquiera saben en su familia. Entonces, al respecto, por eso que hay que tener harta consideración en cuanto a las características de las personas. ¿Cómo reconozco un niño o una niña o un joven? Hay algunos que se confunden con timidez, que no puede hablar en público. Es tímido. No, probablemente sea autista, porque las personas también cuando hablan en público y tienen todos esos ojos mirando encima, ese contacto visual es muy intenso. O que le piden, tienes que mirar a los ojos, ¿por qué no miras a los ojos? Bueno, porque probablemente esté en el espectro autista y sea muy intenso mirar a los ojos. Acá Andrea indica, a ellos les cuesta mucho y generalmente sufren mucho en los colegios. Sí, totalmente cierto. Totalmente cierto. Denme un minutito.
Ahora sí, ¿se escucha? Ya, que se me había desconectado el audio. Ahí sí. Bueno, como le estaba comentando y estaba respondiendo la pregunta de Andrea, sí, les cuesta mucho y generalmente sufren mucho en los colegios por hartas cosas. Por ejemplo, primero, porque probablemente hay un timbre que suene muy fuerte. El timbre o la campana, ya no todos tienen campana, la mayoría tiene timbre, y suena muy fuerte. Ese ruido es demasiado para un niño autista. Que la entrada y la salida del colegio, el ingreso y salida de estudiantes sea muy tumultuoso. Mucha gente, mucha bulla, muchas conversaciones al mismo tiempo, terrible. Normalmente cuando son pequeños los niños, la entrada es diferida. O entran más temprano o entran más tarde. Pero no con todo el mundo, porque si no va a pasar un día pésimo, porque ya va a estar desregulado y no va a estar en óptimas condiciones para generar los aprendizajes. Eso pasa. Carmen indica, en el colegio donde yo trabajo hay un niño con autismo y él solo se sienta en una silla color naranja y todos los días la mamá tiene que llevarle una bebida Fanta y él está en kinder. Sí, efectivamente. Eh, Acá Daniela pregunta, profesora, consulta, ¿el autismo se puede desarrollar en un adulto o solo desde pequeños? La verdad es que se nace con autismo, se nace siendo autista. Bueno, yo también soy autista, les cuento. Se nace siendo autista. El autismo es un neurotipo que uno trae desde que se está formando en la guatita de la mamá. No se desarrolla después. ¿Cuál es la diferencia? Que hay distintos tipos de ayuda que necesitan las personas. Por lo tanto, en ese sentido, puede ser que hay personas que han pasado desapercibidas, como yo, por ejemplo. Yo me diagnostiqué a los 38 años, a raíz de que mi hijo recibió el diagnóstico cuando tenía 2 años. Y es frecuente, los padres nos diagnosticamos tarde después de que diagnostican a nuestros hijos. Sí, tiene un componente hereditario importante, porque el otro componente que también aporta bastante es cuando los niños son prematuros. ¿Por qué? ¿Una persona con síndrome de Down puede ser autista? Es extraña esa combinación, porque el Down tiene que ver con cromosomas. Y el autismo, pese a que tiene un fuerte componente hereditario, no tiene que ver con que falte o sobre un cromosoma como el síndrome de Down, sino que tiene que ver con que el cerebro tiene otra configuración. Para ponerlo en forma muy, muy, muy coloquial, es, por ejemplo, cuando vemos los cables de Movistar en los postes y los cables de DTR son cables distintos. Si vemos, por ejemplo, un cableado en el centro, vamos a ver que es distinto a un cableado en una villa que está lejos del centro. Como para verlo de forma súper, súper, súper coloquial. Ya, esto quiere decir que voy a preferir otras conexiones neuronales. Los autistas tenemos conexiones neuronales preferentemente en la derecha del cerebro, donde está el razonamiento lógico, la sistematización, la búsqueda por patrones y los detalles, versus el lado izquierdo donde está el lenguaje. Entonces el cerebro prefiere desarrollar esa parte y el lenguaje queda un poco en desmedro, por eso que puede haber niños autistas que se tardan en hablar o les cuesta más la lingüística. ¿Ya? Dice Daniela, ¿qué pasaba con los niños prematuros? Porque mi hijo nació a las 26 semanas de gestación. Ya, el mío nació a las 25, así que anda por ahí. Los niños prematuros, ¿qué pasa con ellos? Cuando nace un niño prematuro con esa prematurez extrema, porque es extrema, son niños muy pequeños que pesan 700 gramos, más o menos, y miden 30 centímetros, más o menos, o sea, pequeñito, pequeñito. ¿Y qué pasa con ellos? Todavía el cerebro no se termina de desarrollar. Por lo tanto, van a incubadora. En la incubadora les hacen kinesioterapia, ¿cierto? Va el terapeuta ocupacional, están a cargo de un neurólogo, etcétera, etcétera, etcétera. Mucha gente lo ve. Pero no es lo mismo que en la guatita de la mamá, porque el niño a medida que va creciendo, en la guatita se va apretando. El niño necesita estar apretado en la guatita de la mamá.
Cuando nada libremente, como esa edad, 25, 26 semanas de gestación, nada libremente, es pequeño. Cuando está apretado, las conexiones neuronales notan y se desarrollan en base a eso para la propia excepción. Es decir, yo sé que mi cuerpo está apretado, por lo tanto me regula mi desarrollo neuronal en cuanto a los estímulos externos. Por eso que un niño autista prematuro es altamente probable que sienta muchos más estímulos externos, porque como no estuvo apretado en la guatita de la mamá, la propiocepción es diferente. Los circuitos neuronales no se calibraron con este aprete de la guatita. No alcanzó a estar apretado. Lo que se hace en las neo, por ejemplo, en las incubadoras, que los apretan, los tocan para que los circuitos vayan calibrándose lo más que se pueda, pero en realidad no es 24/7 que hacen eso, no se puede. Entonces, hay circuitos que van a seguir desarrollándose y van a captar mucho más de lo que capta el resto de las personas. Eso es lo que pasa. Ahora, un prematuro tiene distintas situaciones que tienen que ver con diagnósticos intestinales, hay otros que los pulmones no se desarrollan bien, a nivel cerebral es tan incierto lo que puede pasar, hay características que de pronto el niño viene con sus, digamos, su ADN para calibrar ciertas características, pero dado que no tuve los estímulos del vientre materno a edad temprana, esa calibración cambia, ¿cierto? La percepción del entorno es distinta. Por lo tanto, mi circuito se calibró en forma diferente. Así que va a haber una diferencia. Puede ser niño que tal vez puede estar dentro del espectro autista, como puede que no, que puede ser cercano a, y puede ser una persona altamente sensible. Es bien probable que eso pase. Que sea sensible, muy sensible al entorno. No le podemos poner cualquier ropa, no le podemos dar cualquier comida. Como mencionaba otra persona anteriormente, no le podemos dar bebida que no sea de Fanta, porque el color naranjo es el color que a él le da comodidad en cuanto a comer, a vestir, a sentirse en una silla naranja. Le ponemos una silla azul, no se va a sentar. Es capaz de quedarse parado toda la mañana. Lo mismo que otros niños que no comen cosas verdes. Entonces, ¿cómo le hacemos para que coma verdura? Tenemos que camuflarlo, porque no es que el sabor no le guste, es el color. Porque los bastoncitos, que son esta estructura en el ojo que captan los colores, el bastoncito de color verde calibró distinto. Entonces no lo puede comer. En este caso el niño del color naranjo, el bastoncito color naranjo está calibrado distinto y es su color favorito. Para comer, para sentarse, para vestirse, para todo. Pero no es favorito porque sí. Es favorito porque sensorialmente le produce agrado. ¿Ven? Entonces, por eso que cuando las características se salen de lo normal, del centro, digamos, en cuanto al equilibrio y son más exacerbadas, hay que sospechar de autismo, ¿ya? Porque finalmente eso se puede dar, ¿ya? Acá, por ejemplo, hay una definición de Short y Reaño. Si ustedes buscan en Instagram o en Facebook, Ernesto Reaño también es especialista en autismo, él es peruano y tiene una fundación que es de estudios de autismo. Él sube harto material interesante en redes sociales. Bueno, ellos definen el autismo como dificultades en el procesamiento de los elementos de comunicación y de cognición social típica. ¿Qué quiere decir esto? El lenguaje implícito. Hipersensibilidad sensorial, como lo hablábamos recién. La prevalencia, según la Organización Mundial de la Salud, es del 1% de la población mundial. En Chile ya sabemos que es en 1 en 51 niños, o sea, en un colegio con una sala con 50 niños, es muy probable que tenga un niño autista. Antes se creía que la distribución por sexo era de 4 niños por una niña, pero hoy se sabe que es igual cantidad de niños que de niñas. ¿Cuál es la diferencia? Las mujeres son más difíciles de diagnosticar. ¿Por qué?
Porque las mujeres tienen, por este asunto hormonal, ¿cierto? Tenemos las mujeres más conexiones a nivel de cerebelo, acá atrás de la cabeza, este es el cerebelo. Y en el cerebelo, lo que pasa es que me permite hacer masking. Masking significa camuflaje. Significa que me adapto más fácilmente al entorno que los hombres. Los hombres, por ejemplo, son más estructurados que las mujeres en el sentido de que tienen una forma de ser, una forma de comunicarse y un tipo de gustos. En cambio, las mujeres podemos amoldarnos a más situaciones que ellos. No nos sale tan difícil, en general, independiente que sean autistas o neurotípicos. Pero ¿qué pasa con las mujeres autistas? Por esa misma característica, es más difícil diagnosticarlas. Como que pasan más desapercibidas. ¿Ya? En cuanto a acá, me voy a devolver acá al cuadrito amarillo, que indica dificultades en el procesamiento de los elementos de la comunicación y cognición social implícitas. Yo recién le hablaba del lenguaje implícito y explícito. El lenguaje implícito es de gente no autista, de gente neurotípica. ¿Qué quiere decir el lenguaje implícito? El lenguaje implícito quiere decir que yo, por ejemplo, voy a una tienda con una amiga, ¿ya? La amiga neurotípica, que no es autista, va a elegir un vestido. Y la acompaña a su amiga que sí es autista, que la está acompañando a elegir el vestido. La amiga neurotípica, que no es autista, se prueba 3 vestidos. Uno azul, uno rojo y uno amarillo. Y su amiga autista la mira y ella le pregunta a su amiga autista, ¿qué vestido me queda mejor? La amiga autista la mira y le dice, con el rojo se te notan las ojeras, así que no. Con el azul te ves más delgada, pero te ves más pálida, así que tampoco. Y el amarillo, con el amarillo no te ves tan delgada, pero no te ves pálida y tampoco se te notan las ojeras y tus labios se ven más rosados. ¿Sí? Ese te queda mejor. ¿Qué pasa con la amiga neurotípica que no es autista y escucha esa respuesta? No es una respuesta cómoda, es abismalmente honesta. Es decir, en esa respuesta le dijo, ojerosa, flaca, gorda, pálida. Distinto a lo que hubiera querido escuchar esta persona neurotípica que se mueve desde el lenguaje implícito. ¿Cómo sería distinta la historia? Por ejemplo, van 2 amigas neurotípicas a comprar, no son ninguna autista, se prueban los mismos vestidos, y la amiga neurotípica le dice a su otra amiga neurotípica, bueno, ¿cómo me quedan? Y su amiga neurotípica le dice, mira, el rojo, con el rojo te ves regia, 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 regia. Pero, a ver, el azul, sí, el azul te ves estupenda, pero no. A ver, el amarillo, con ese sí que te ves muy, muy, muy hiper estupenda. Ese sí. En ningún momento le dice fea, ni flaca, ni ojerosa, ni nada, no. Porque en lo implícito ya se sabe que si le dijo que el amarillo le queda mejor, los otros no le quedan bien. Pero implícito, va debajo de, no es un lenguaje directo, ¿me entienden? No es un lenguaje abismalmente honesto. No, es suavizado, es desde la metáfora, es desde lo implícito, desde lo suavecito, desde lo que no te estoy diciendo, pero te lo estoy diciendo. En cambio, las personas autistas no. Eso se llama doble empatía. Ese tipo de diferencia en este tipo de comunicación. Esto quiere decir que la comunicación entre neurotípicos es muy buena. La comunicación entre autistas también es muy buena. Pero si mezclamos las 2 carreteras, ahí viene la dificultad. Porque la comunicación autista es explícita, es directa y sin rodeo. Por ejemplo, yo que soy autista y voy con una amiga a comprar un vestido, una amiga autista, y le pregunto, ¿cómo me queda el rojo? No, no te queda bien. Ya, perfecto, no me lo pongo.
El azul, no, tampoco, horrible. Ya, bacán. Y el amarillo, sí, con ese sí, ya, estupendo. Yo no me enojo, porque es la respuesta que yo quiero. Como soy autista, yo quiero una respuesta explícita. Y yo quiero una respuesta así de cruda, con toda la verdad. Pero si me dicen, ay, sí, es que igual te queda bien, ay, pero bien, bien, es que no sé, qué confuso. Por eso que los estilos comunicativos no son ni buenos ni malos, solo son distintos. ¿Ya? Las personas neurotípicas se mueven desde el estilo implícito, las personas autistas desde el estilo explícito. Por eso que si a un niño autista le preguntamos, Juanito, ¿qué te parece la historia que contó la profesora? La verdad, no me gustó. ¿Qué? No, no me gustó. ¿Y por qué no te gustó? No, porque empezó bien, pero se puso fome y después como muy fantasiosa, entonces eso me confunde y tal vez después me habría gustado otro final. Y así. O es que el profesor es entretenido en realidad y le entiendo bien y es bien divertido y se viste bien, pero cambia tan rápido de tema que me pierdo y no le entiendo. Ya es capaz de decir eso. En cambio, a un niño neurotípico le vamos a preguntar, Juanito o Pepito mejor, ¿entendiste lo que dijo el profesor? No mucho. ¿Y por qué? Es que no sé. Así es. Juanito, o sea, Pepito, ¿te gustó el cuento? Sí, un poquito. ¿Y qué no te gustó? Es que no, es que no era tan, no es que en realidad sí me gustó, pero hubo una parte que no sé, tal vez me hubiera gustado que fuera como que pareciera un oso, por ejemplo, pero estuvo bien. No dice nada más. Entonces, ahí está la diferencia de comunicación. Si le quieren preguntar una respuesta verdadera a alguien, pregúntensela a una persona autista. Se las va a dar. Porque en realidad es su estilo comunicativo. No es que quiera ser pesado, ni que quiera ser maleducado. Es que su mente procesa de esa manera. Procesa así. Claro, esa es la Claro, diferencia. Son esa es sinceros. la diferencia. Sí. Entonces muchas veces piensan que los niños son mal portados, porque emiten una opinión sin bemoles. Sin bemoles, o sea, es así, cruda, tal cual, como viene, ¿no? Por lo tanto, en ese aspecto es otra señal de un niño que tal vez no ha sido diagnosticado, puede estar en el espectro, y sí, pues tiene esas características. O de repente le preguntan, están haciendo un trabajo en grupo, por ejemplo, y le preguntan, ¿qué te parece lo que hicieron tus compañeros? Me parece mal. Eso no va así. En vez de lo que diría un niño neurotípico, no, todo bien, me encanta trabajar con ellos, podríamos haber mejorado esta parte, qué sé yo, más suave, por ejemplo. ¿Ya? Ahora en cuanto a la historia de esto que es el autismo. En 1891, bueno, Grunia Shukareva, ella es psiquiatra, era rusa. Ella nació en 1891 y murió en 1981, vivió muchos años. En 1925 fue la primera en ofrecer un tratamiento educativo familiar y sistémico. Esto quiere decir que ella empezó a investigar acerca de características distintas y relaciones familiares. Y después descubrió características para ambos géneros. Antes no existía esto del género masculino y femenino. En esa época era mujer u hombre, nada más. Y en 1925 publicó por primera vez una descripción de las características de autismo en idioma ruso, que son las características que yo le estaba contando ahora. ¿Ya? Bueno, sus investigaciones no tuvieron relevancia, sino que hasta 20 años después que se dieron cuenta que en realidad sí existe un neurotipo diferente. ¿Ya? Hay historias de hallazgos de personas autistas desde siempre, solo que no se había considerado que era un neurotipo distinto. ¿Ya? Después Leo Kanner
es que es un psiquiatra que nació en 1894 y hasta 1981. Se centró en la investigación con 11 niños y observó lo siguiente, a raíz de la investigación de la señora Shukareva. Notó dificultad para desarrollar interacción con otros. Por lo mismo que yo les contaba, el lenguaje implícito y explícito. Un niño autista hace una pregunta a otro niño autista, o sea, a otro niño neurotípico, perdón, y le pregunta, ¿qué te parece si jugamos a algo? Ya listo, juguemos a la pinta. Y empiezan a jugar. Y el niño autista se queda mirando qué es la pinta. Corren. Y se hacen pinta. ¿Y eso qué significa? Porque como tiene razonamiento lógico, ¿qué significa la pinta? O sea, ¿para qué sirve la pinta? Para jugar, le dice un niño neurotípico. Ya, pero ¿qué más, po? No, pues para jugar. ¿Para qué servirá la pinta? ¿Para correr? ¿Para tocar al compañero? No entiendo. A un niño autista le tenemos que explicar la pinta pasándole un papelito de color. Si le paso la pinta, que es el papelito de color al compañero, ahora el papelito lo lleva él. O sea, él lleva la pinta. Le toca pintar a los demás. Así tendríamos que explicarle jugar a la pinta. Porque no tiene aprendizaje implícito. Por lo tanto, tengo que explicarle todo de forma explícita. Con detalle. Porque si no, no lo va a entender. Va a correr detrás de los demás. Y no va a entender el concepto de pinta. Porque como hablé en la clase pasada, lo expliqué. Si un concepto no lo puedo dibujar, es muy abstracto para una persona autista. Muy abstracto, no lo va a captar. Sobre todo si es pequeño. Por lo tanto, la enseñanza de los aprendizajes, de los contenidos académicos, de las instrucciones que den una escuela, tiene que ser explícito también. Si no lo entendió, mostrar dibujos, monitos, pictogramas. ¿Ya? En cuanto a la interacción con otro, que es dificultad para interactuar con otros, claro, porque los demás niños hablan en implícito. Entonces, ¿ahí se escucha? No se escucha. ¿Ahí se escucha? Ahí sí, ya. Sí. El internet, bien estable. Ya, entonces, lo que estábamos hablando. Los niños neurotípicos se mueven desde el lenguaje implícito. Bueno, las personas neurotípicas se mueven desde el lenguaje implícito. Estamos en el entorno escolar. ¿Qué pasa? Que todos, por ejemplo, salen a jugar al patio y inventan juegos. Jugar al fútbol es fácil porque en realidad no tiene nada implícito, es súper explícito. Pero la pinta, la escondida y otros juegos que no tienen realmente una explicación como, oye, la pinta se trata de, los niños solo juegan nomás, ven a otros jugar y se incorporan. Para un niño autista eso es difícil, por eso que el docente o el asistente de aula o la persona que esté a cargo tiene que hacer un trabajo de ayudar en cuanto a integrar a este niño. ¿Ya? Explicarle por qué se hace lo que se hace. Bien, porque lo típico es que dicen también, está diagnosticado, tiene que ir al colegio para que aprenda interacciones sociales. Solo por estar en el colegio no las va a aprender. Necesita una persona que se las enseñe. Por lo tanto, no es que solamente un niño autista tenga que estar en el colegio para aprender por sí solo, que no lo va a hacer, porque necesita alguien que lo dirija y le entregue esa información de forma explícita. ¿Ya? Leo Kanner también encontró dificultad en la adaptación a los cambios, lo que conversábamos recién. Lo cambiamos de puesto sin aviso, y un niño que de verdad, por ejemplo, para él será difícil adaptarse a los cambios y no va a aprender, se va a distraer con el cambio que tuvo, por lo tanto eso sí le puede afectar profundamente. Dificultad en actividades espontáneas.
si los niños no han adquirido todavía un repertorio de actividades que yo se las enseñé en forma explícita, no las pueden aplicar en forma espontánea. Es decir, si yo espero que espontáneamente le digo, ya, pinta un árbol. Y es como, ¿cómo quieres el árbol? A ver, yo conozco distintos tipos de árboles. Recordemos que se trata de una persona que se da los detalles. Ya, y yo le digo, pinta el árbol. Y me va a decir, pero ¿cómo quieres que lo pinte? ¿Grande, chico, de otoño, de invierno, de verano, con nieve, con hojas verdes largas, con hojas verdes cortas, con hojas verdes estrelladas, con flores, sin flores, con hartas ramas, con pocas, un árbol nuevo, un árbol viejo, todos esos detalles. Y solo yo le dije, pinta un árbol. Un niño neurotípico yo le digo, pinta un árbol y va a pintar un árbol, el que él quiera pintar. Pero si a un niño autista yo le doy la orden de pintar un árbol, se va a problemar porque va a decir, ok, yo quiero hacer la tarea bien y la quiero hacer muy bien, porque está centrado en los detalles y en el hiperfoco. Pero ¿cómo quiere que le haga? ¿Cualquier árbol? Si yo solo le digo pinta un árbol, le tengo que decir el que tú quieras. Ah, ok, el que yo quiera. Porque si yo no le digo eso, no va a asumir que puede ser cualquiera. ¿Me entienden? Resistencia a ciertas comidas. Me ha tocado con frecuencia ver que hay poca aceptación en esto en cuanto a que son selectivos alimentarios. Llega la comida de Junaep y llega un menú predestinado. Pancito, su comidita, su juguito, etc. Y el niño resulta que no come cosas rojas. Y el plato de hoy es tallarines con salsa de tomate. Rojo por todas partes. Jugo rojo. El pan es lo único que no es rojo. Entonces come puro pan. Normalmente lo retan porque, ay, qué mañoso, no comiste lo otro. ¿Por qué? Si es pequeño, no lo vas a saber explicar. Es porque no come cosas rojas. O porque probablemente no come cosas mezcladas. Eso es lo otro. Las personas autistas, me incluyo, no comemos mezclado. Es decir, lo frío en un plato frío, lo caliente en otro plato. Porque si mezclamos ensalada con algo caliente, la textura de lo que es ensalada se pone latigúa, desagradable, no se puede comer. Si le damos tallarines con salsa, hay que poner la salsa en un rinconcito para que la vaya mezclando según su preferencia, porque si mezclamos todo ese plato, es una información confusa, revuelta. Recordemos que los niños autistas son muy estructurados, y ese plato no tiene estructura, es un desorden, por lo tanto no se lo va a comer, probablemente. A menos que esté muerto de hambre y probablemente va a comer poco. Si el pan, por ejemplo, trae las puntas disparejas, o viene horneado disparejo, y tiene un color quemado por un lado y blanco por el otro, no se lo va a comer, porque está disparejo. A ese nivel es la selectividad. Si ponemos una persona autista en selección, en control de calidad, de seguro va a seleccionar lo mejor de lo mejor, porque está hecho para eso, su cerebro funciona así. Por lo mismo, a la hora de las comidas, si yo le doy alimentos que no están visualmente en su forma óptima, no son agradables visualmente, no se los va a comer. Si se lo entrego en un vaso que tiene manchitas, o la bandeja tiene manchitas, tampoco va a comer. Tengo que cambiarle la bandeja completa, porque no sirve que se la limpie, ya está manchada. A ese nivel, y no es que sea rinchudo, es que sensorialmente percibe demasiado. Entonces percibe los fallos, todos los fallos que existan, los va a percibir. Y eso para un niño así es terrible, es terrible. Dificultad en la adquisición del lenguaje. Esto es porque tienen aprendizaje explícito. Si yo le enseño la A de abeja, yo tengo que mostrarle la abeja, la figura de la abeja. No puedo solo pretender que el niño aprenda con que yo le diga A de abeja. Yo tengo que mostrar la abeja.
y mostrarla y poner con mi dedo sílaba por sílaba, abeja, y arriba la abeja. Como dijimos en la clase pasada, letra imprenta, porque si está recién aprendiendo a leer o a hablar, no le puedo poner letra cursiva, eso es confuso. ¿Bien? Usar pictogramas, usar imágenes, siempre, porque la entrada de la información es visual. Sensibilidad a estímulos, principalmente sonidos. Esto es, después en otras clases vamos a ver esto de la estructura cerebral en cuanto a los sonidos. ¿Por qué se procesan diferente y por qué les afecta tanto? Ecolalia significa repetir. La forma de aprender de un niño autista es mediante la ecolalia, muchas veces en forma bien frecuente. Ecolalia significa que no tengo un feedback, una retroalimentación. Por ejemplo, digo, hola, hola, ¿cómo estás? Esperamos que la respuesta sea bien y tú, y no es esa la respuesta, es ¿cómo estás? Es de nuevo, repito lo mismo. ¿Me gusta el queso? Me gusta el queso. ¿Me gusta el sándwich? Me gusta el sándwich. Entonces, para enseñarle el lenguaje, el yo y el tú, no es sencillo. Tengo que pararme al lado de un niño para decirle yo, y con su manito que él se reconozca yo, y que con su manito digamos tú al frente, tú, y aprender ese concepto es difícil. Por eso que se retrasan en el lenguaje, porque hay que saber enseñar lenguaje a un niño autista, no es el aprendizaje típico, ¿ya? Literalidad. Los niños autistas son, las personas en general autistas somos literales. Esto quiere decir que lo que yo digo es eso, no hay otra lectura. Por ejemplo, si yo digo, estoy enojada porque llegamos tarde, ¿qué es eso? Las demás personas piensan, entonces también está enojada porque a lo mejor le cae mal la persona, porque le dijo algo, porque la miró feo, porque las personas neurotípicas infieren mucho, mucho. Por ejemplo, esto es muy típico, un matrimonio. Mujer neurotípica, hombre autista. La mujer dice, no dice nada, solo se queda callada. Y el hombre le dice, ¿estás enojada? No. ¿Te pasa algo? No. Eh, pero dime, pues, ¿te pasó algo? No. Ya, pues, no te pasó nada, entonces, me voy. Pero ¿cómo tú no me escuchas? ¿No te das cuenta que algo me pasa? Pero si te pregunté si te pasaba algo y me dijiste que no. Pero es que debiste haberme preguntado de nuevo. Pero si ya te pregunté, me dijiste que no. Eso es súper frecuente. Las personas neurotípicas infieren mucho y también esperan que los demás infieran mucho, porque así es su estilo comunicativo. Las personas autistas no. ¿Estás enojada? Sí. ¿Y por qué? Porque cuando estábamos almorzando a las 3 de la tarde en el restaurante X y pedimos jugo y pedimos pasta, de pronto tú hiciste un comentario que fue ta, 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 y esa parte justa de ese comentario fue la que no me gustó. ¿Qué elementos tenemos ahí? Detalle, mucho detalle. Y honestidad. Estoy enojada, sí, pero es por ese punto en especial. Entonces, lo que se da frecuentemente es que otras personas infieren y la persona autista dice, pero ¿cómo? Si yo solamente dije eso, ¿por qué piensas que son todo esto mucho más? Nada que ver. Karin Mancilla, ya, sí, no te preocupes, te voy a anotar. Entonces, cuando vemos este tipo de situaciones, ¿cierto? Nos damos cuenta que los estilos comunicativos sí son bien distintos, bien distintos. Y por eso también hay veces que hay problemas en la comprensión, porque como muchas personas no entienden que el estilo comunicativo de un autista es muy directo, o cae mal, o infieren otras cosas cuando el autista es verdad lo que dijo es lo que dijo nomás, nada más. No hay bemoles, no hay interpretaciones, nada más, literal. El entendimiento de las cosas también es literal. Si una persona me dice, ¿te pasa algo? No me pasa nada. Ok, no le pasa nada. Listo. Y así.
Juegos repetitivos y estereotipados, sí, porque como los niños sobre todo se van mucho en el detalle, el que las cosas sean predecibles es agradable. Los cambios repentinos, sin estructura, no son agradables para una persona autista, pero sí lo que ya se conoce. Una persona autista puede pedir en un restaurante lo mismo siempre para comer y lo va a disfrutar. Las personas pueden decir, pero ¿cómo voy a pedir de nuevo lo mismo? Ok, Lorna, ¿cómo va a pedir de nuevo lo mismo? Carne con ensalada. ¿Por qué no pruebas otra cosa? ¿Por qué no la prueban? Porque si pruebo ese plato y no me gustó, me voy a frustrar. Y como yo quiero disfrutar el momento, ya sé que con ese plato lo voy a pasar bien y me va a gustar la comida, pido el mismo. Predictibilidad. Organización. Lorna Wynne, por otra parte, que es psiquiatra, acuña el término espectro. ¿Por qué espectro? Porque dentro del autismo hay variabilidad también. Así como hay variabilidad dentro de los neurotípicos, en el autismo también hay variabilidad. Quiere decir que todas estas características están en mayor o menor intensidad en las personas. Un autista no es igual a otro. ¿Compartimos características? Sí, pero no son iguales para todos, ni en la misma intensidad. ¿Bien? Indica que el autismo como un conjunto de síntomas que se pueden asociar a diversos trastornos y niveles intelectuales. En ese tiempo, hasta que se estudió bien la cognición, expande el diagnóstico introduciendo el concepto de trastorno del espectro autista, porque en ese tiempo no se sabía que el trastorno proviene del entorno. Hoy sí se sabe. ¿Bien? Las dimensiones alteradas, que son distintas a las neurotípicas, son reciprocidad social, comunicación, capacidad simbólica, conducta imaginativa y patrones repetitivos. Conducta imaginativa porque las personas autistas en verdad son pragmáticas y concretas. Entonces, lo que es imaginario es imaginario. Por lo tanto, no tienen eso de pasarse rollos, entre comillas, bien coloquialmente hablando, porque lo que no es real, no es real, no, o sea, es parte de la imaginación y eso está totalmente claro. En cambio, en las personas neurotípicas, esa barrera, ese límite es difuso, porque como infieren bastante por su estilo comunicativo, la inferencia de pronto la adoptan como cierta. Entonces, hay más capacidad imaginativa al respecto. Temple Grandin en el 47 y es científica, zoóloga, profesora y autista, y tiene un autismo bastante considerable. Es pionera en compartir su experiencia personal en relación al autismo. Observó que los animales de granja eran sensibles a estímulos visuales, lo que hacía que se estresaran o asustaran. Ella creó un prototipo de, porque es zoóloga, es profesora en la Universidad de Colorado de Ciencias Animales, creó un prototipo eficiente para arriar el ganado, que tiene que ver con características de los animales, patrones. Los animales siguen patrones circulares, no como se usaba la ganadería antiguamente. Por lo tanto, la carne que salía de estos procesos que no eran amigables con los animales era de peor calidad que la carne que salía de los procesos amigables con los animales. Eso lo descubrió ella. Creó la máquina de dar abrazos. 2 placas metálicas que comprimían al animal por ambos lados, observó que le generaba tranquilidad. Ella, cuando entró a la universidad, creó su máquina de dar abrazos porque entraba en crisis frecuentemente, ya que la universidad no tenía ninguna adecuación. Y los abrazos, como yo les contaba anteriormente, tienen mucha información. Por lo tanto, creó una máquina, que obviamente no tiene la información sensorial que una persona, que la abrazaba y la calmaba. Y en la universidad no le aguantaban esta máquina. Por lo tanto, le pidieron que hiciera un estudio cuantitativo de la efectividad de la máquina. Entonces reclutó a todos sus compañeros para que pasaran, cuando estuvieran en un momento de estrés, pasaran por su máquina y le dieran sus impresiones. Y resulta que efectivamente a todas las personas, sin importar que fueran neurotípicas o autistas, la máquina les sirvió. Hoy en día no andamos con una máquina en la calle, pero sí mantas pesadas.
Hoy se usan mantas pesadas para contener en caso de que una persona lo requiera. Y podemos comprimir a través de la manta pesada, que es como un abrazo, pero sin dar el abrazo. El mito es que a las personas autistas no les gusta dar abrazos. La verdad es que sí, a todas las personas les gusta dar abrazos. El punto es que la información sensorial de un abrazo es muy grande. Y hay abrazos incómodos porque son con mucha información, mucho perfume, mucho vello facial, mucha temperatura de pronto, muy rígidos, etc. La hipersensibilidad dificulta el contacto, en realidad, el contacto físico. Eso es lo que pasa. ¿Bien? ¿Tienen alguna pregunta al respecto hasta de lo que hemos conversado acá? Sí, yo. Cuéntame. Literalidad. ¿Qué es lo que era la definición de literalidad? Así como quedé como metida. Ya, literalidad significa que es una persona literal. Una persona literal entiende tal cual se le dicen las cosas sin interpretar nada. Y también habla tal cual dice sus cosas sin que eso signifique otra cosa. Por ejemplo, yo le digo a una persona, te ves bien, me gusta cómo cantas, la persona autista va a pensar, sí, en realidad me veo bien, le gusta cómo canto. Pero si esta persona se lo dice con un tono de sarcasmo, que eso incluye la cara y el gesto y la entonación de la voz, sí, te ves bien, me gusta cómo cantas. Ese es Ya. sarcasmo. La Ya. persona autista no lo va a entender porque es literal. Ya. Muchas gracias. De nada. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Ya. Entonces, vamos al break. Volvemos a las 8:30 para continuar con el último módulo y ahí pasamos la lista. Bueno, Bueno, ya. Listo. Nos vemos más ratito. Vaya por un cafecito. Ok. ya, gracias. Ok.
Ocho. Ah, lo puso ella, lo vio en video. Cuando yo me fui aquí un viento, aquí en el león, el paraguas. Gracias de la América. Eso, sí, sí, lo que me falló fue que ya la había cortado y después allá me quedó en allá un poquito más arriba, pero como va el tema. La niña Sí, sí, le sí. faltan, pues, de Manolito, pues. Eso de la Mary. No, aquí está la bolsa. A la Tania tiene el micrófono abierto. No, no me gusta, pues. Se le pasa por la luz del. No, se le pasa por la luz del closet. Carlito. No, dale. No me dejas sin nada. Un niño ahí.
Este para el niño. Ahí son más, pues. Ah. La quitatella. Ahí. No es tan fría. No. No. Allá para que se vea. No, yo tampoco me gusta transferir. Era más de lente, la cara de todo. Es como el color chico. Ya, hija. A la niña le. Hasta la niña lo que le grita. Ay, sí. Ya. Tome, pero eso en una bolsita. Sí, pues si tengo acá la Toma. bolsita. Ya, eso para los niños. Ahí va como. Pásatela ahí, ahí. Muy bien. Ya. ¿Ah? Terminé de pegar para nueva. Sí, bien, puede ser. Oye, casi todas las tiendas son de lavar. Ya. Tiene el micrófono abierto. Ah, ya. ¿Y? Mira, me queda la pura masita, Rodrigo. Ya. Chao. Ya la dejo más. Ahí está. No veo más. Me cansé. Ay, Padre maravilloso, gracias, papito amado, por haber terminado. Ahora quiero descansar. Eso me llaman los cigarritos. ¿Ah? Por favor.
Hola, hola de nuevo. ¿Se escucha? Hola, buenas. Hola, Sí, sí se se escucha. Ya, súper. Entonces vamos a continuar con la etiología del autismo. Etiología quiere decir el estudio que se hace sobre el autismo. Existe un paradigma biológico y genético, ¿ya? Donde indica que la comunidad científica ve al autismo como una enfermedad neurológica congénita. Este paradigma biológico genético es antiguo, bien antiguo, ¿bien? Por eso es importante que conozcan cómo ha variado esto en el tiempo, según los estudios que se han ido haciendo. Se consideraba como una enfermedad neurológica y congénita y defiende la idea de que su origen radica en cambios en el sistema nervioso central, particularmente en los genes, que pueden ser heredados y o haber sufrido alguna mutación genética espontánea. Eso es lo que pensaba el paradigma biológico genético antiguamente, cuando esto se consideraba una enfermedad. Ya, a ver, espérame. Ya, Tania Pacheco está con mala señal. Listo. Gracias por avisar. Por otra parte, tenemos el paradigma ambiental, ¿ya? En donde la comunidad científica que propuso el paradigma ambiental ve al autismo como un trastorno neurológico causado por exposición a agentes ambientales en el periodo prenatal, perinatal o postnatal, ¿ya? La severidad de las características autistas depende de la duración e intensidad de la exposición a factores de riesgo. Eso es lo que pensaba el paradigma ambiental. Eso es lo que se pensaba antes también. ¿Ya? Por su parte, el paradigma de la neurodiversidad indica que la medicación dirigida a la curación propuesta por el paradigma biológico genético y el ambiental, que son estos dos anteriores, es cuestionado por este paradigma, ya que ve al autismo como una de las varias formas en las que los seres humanos expresan su singularidad, necesitando ser respetadas y aceptadas como tal. El paradigma de la neurodiversidad es lo que hoy en día se acepta como válido, como según los últimos estudios que han realizado acerca del autismo, hay estudios de tipo genético, estudios neurológicos, estudios cualitativos, cuantitativos, que indican que efectivamente hoy debemos adscribirnos al paradigma de la neurodiversidad como una mirada respetuosa y más certera en cuanto a lo que significa el autismo. Porque de hecho en Latinoamérica y sin ir más lejos acá en Chile, la ley no se llama ley de autismo, se llama ley TEA. Y resulta que TEA es un trastorno que no va inherente a la persona. Las personas, de hecho, no le podemos decir personas TEA. Hoy actualmente hay profesionales que todavía usan la palabra TEA para referirse a las personas autistas. Eso no es correcto hoy en día. ¿Bien? Hoy se habla de autismo desde el paradigma de la neurodiversidad. Después, en la siguiente clase, vamos a entrar derechamente a comprender el concepto de neurodiversidad, ¿ya? Ya que es lo que en realidad los estudios han indicado que hay que escribir ahora, ¿bien? Que el autismo es una de las varias formas de expresión de los seres humanos. Y el cerebro se desarrolla, todas las personas tenemos un cerebro diferente. La población autista también tiene un cerebro diferente, solamente que se enfoca en ciertas características y ciertas cualidades diferentes a la población neurotípica. Bien, y dentro del mismo autismo también hay mucha diversidad. Podemos observar neurodiversidades dentro del espectro autista, por eso es un espectro. Bien, y es por eso que también tenemos que tratar a las personas con, digamos, con el respeto nuevamente indicando que se merecen, con dignidad. Por eso es importante también comprender a los niños. Los niños son personas de menor edad nomás, que merecen ser respetadas y tratadas como tal.
Por lo tanto, por eso es importante comprender las características, porque así puedo hacer un abordaje mejor, podemos hacer intervenciones mejor, podemos hacer pesquisas mejor, podemos hacer derivaciones mejor, porque de pronto hay mucha negación de parte de la familia, y eso ocurre aún frecuentemente. Hay un desconocimiento también del trato que debe merecer una persona de espectro autista, de acuerdo a sus características. Dado que las personas no sienten ni perciben lo mismo, piensan que la persona autista está exagerando, que no es lo que, no es tanto como lo indica, cómo te van a doler los oídos si la música no está tan fuerte, cómo no entienden los chistes si todo el mundo los entendió. Todas esas cosas son importantes. Cómo no puedes aprender los contenidos de esta manera si todo el mundo los aprende, porque tiene otro tipo de aprendizaje, ¿cierto? Entonces, en base a aquello, es que tenemos que tener una mirada bien amplia para poder estar atentos, para poder captar las señales. Eso es importante, porque ya que hay un déficit de diagnóstico bastante importante, es crucial captar las señales también, ya que hay formas de salir de la sospecha, hay test que se pueden realizar, se pueden habilitar los dispositivos correspondientes, la atención en redes, por lo tanto, es posible que podamos hacer un aporte al respecto. Bien. Respecto a lo que hemos visto, ¿tienen alguna consulta o acotación? No, nada. Ya, perfecto. Yo quería dar unos minutos para comentar acerca de la evaluación. ¿Ya? Yo voy a subir la clase. Espero que el internet me acompañe para poder subir la hora. Bien, si no, mañana durante el día máximo. ¿Ya? Para que tengan tiempo de ver la clase si es que lo necesitan, las personas también que no se han podido conectar y todo. La prueba va a estar disponible 24 horas desde el sábado hasta el domingo, ¿ya? Así tienen tiempo de revisar el material, porque entiendo que hay muchas personas que no han podido conectarse, u otras personas que tienen problemas con la señal. A esta hora la señal es totalmente inestable porque hay mucha gente usando el internet, hay harta gente en clase. Entonces, por lo mismo, vamos a dejar la prueba abierta desde el sábado hasta el domingo, 24 horas. El link va a estar en la plataforma y también se los voy a enviar por el WhatsApp porque hay hartas personas que no tienen acceso a la plataforma desde la misma que yo estoy usando. ¿Bien? Entonces, para que no se preocupen y a nadie le falte hacer su evaluación, va a estar disponible. No van a ser más de 20 preguntas, yo creo que menos, ¿ya? Van a ser de selección múltiple. Como estamos recién comenzando, van a ser de selección múltiple. Así que para que no se preocupen al respecto, ¿ya? ¿Tienen alguna duda respecto de la evaluación? Una consulta. Diga. ¿Las pruebas van a ser igual como las primeras clases que tuvimos en la plataforma? Desconozco cómo eran las pruebas anteriores, Es con alternativa. pero con alternativa, sí, con alternativa. Ya. Sí, Ya, con ok, alternativa. Lo que pasa es que para facilitar también los contenidos, porque en el fondo la idea es que se produzca el aprendizaje, y como estamos recién comenzando, entonces es mejor hacer la alternativa, creo yo. Ok. Ya, entonces la prueba va a estar disponible desde el sábado, no de ahora. No, desde el sábado. Es que lo que pasa es que la prueba está disponible solo por 24 horas, Ya, ¿ya? Entonces, en el entendido que hay gente que no se ha podido conectar, si yo pongo la prueba disponible ahora, se va a cerrar mañana. sí, pues se cierra mañana a las 9. Claro, entonces hay gente Ya. que no va a alcanzar a ver la clase, ponerse al día, Sí, porque entonces no la van a poder contestar. sí, ya está buena, sí, porque yo la primera clase igual tuve mala señal y no vi mucho. Y no he tenido tiempo tampoco de ver ahora he tomado harto apunte. Así que, Claro, ya, exacto. genial. Entonces, el sábado, bacán. El sábado, pues el sábado va a estar desde las 12 de la noche el sábado hasta las 12 de la noche del domingo, porque son 24 horas. ¿Ya?
Ya, profe. Muchas gracias. Ya, de todas maneras, cuando esté listo el link, también se los voy a mandar al WhatsApp, para que no los que tengan problemas de entrar a la plataforma tengan también otra forma de entrar. Daniela tiene la mano levantada. Sí, profesora, una consulta. ¿El puntaje de la prueba se va a ver ahí mismo? Sí, lo que pasa es que a mí me llegan las pruebas con sus respuestas, ¿cierto? Y yo las tengo que corregir, ¿ya? ¿Usted no envía alguna escala de evaluación? La escala la tengo que hacer en cuanto a las preguntas que realice, porque depende, pues si son 20 preguntas, son 15 preguntas, la escala es distinta, ¿ya? Ya, profesora. Pero para que no se preocupen, la prueba va a estar basada en lo que hay en las diapositivas, en la información del PDF que ustedes tienen, ¿ya? Gracias, profesora. De Ok, nada. entendido. A ver. Ya, lo que pasa es que acá dice, bueno, estar acostumbrado al otro sistema. Lo que pasa es que hay personas que no tienen, o sea, no se pudieron conectar, que me avisaron que no se pueden conectar. Y en el entendido de eso, y para que todos puedan hacer la prueba, alcancen a revisar el material, es por eso que la dejé el día sábado, del sábado hasta el domingo, porque si no, no van a alcanzar a revisar. Los que han tenido problemas de conexión no van a alcanzar, entonces la idea es que todo alcance. ¿Ya? Sí, está bien, profesora, está bien. Ya, súper. Estuve pensando harto en eso, pero sí, mejor así. Sí, porque igual acomoda uno, pues si uno es dueña de casa, ve a los niños, de hacer cosas, igual anda corriendo. Porque yo por lo menos ando corriendo. Así que está bien. Claro, Está súper bien. Ay, sí, a mí también me sirve mucho el fin de semana. sí, es que es más Muchas gracias. fácil. Es más fácil. A ver, acá me piden el link para entrar a las clases grabadas. Ya, a las 12 de la noche, o sea, a las 12 de la noche de el viernes, cuando sea medianoche, empieza a correr el sábado hasta el domingo. De todas formas, yo les voy a mandar un WhatsApp. Cuando empiece a correr el tiempo, yo les voy a mandar el WhatsApp. ¿Ya? Para que no se confundan. Ok, profe. ¿Ya? Ah, entonces va a ser desde el viernes a las 12 de la noche, no el sábado como había dicho usted primero. Del sábado, a ver, ya, dejémoslo el sábado mejor. Del sábado a las 12 de la noche hasta el domingo a las 12 de la noche. Más fácil. Sí, más fácil. Sí. Más fácil. Así tienen el fin de semana, más relajado para poder contestarla tranquila. Ya, muchas gracias. ¿Ya? Francisca levantó la mano. Profe, buenas tardes. Disculpe, ¿el tema de la prueba para el día sábado será por solamente esta vez o será así hasta que el término de sus clases? Hasta el término de las clases, porque Al menos con usted. conmigo A sí. eso es lo que- Cada Ya. profesor pone Ya. sus directrices. Dice, yo los fines de semana no tengo señal ya que viajo cada fin de. Lo que pasa es que yo no puedo hacer el link más extenso. A mí me dijeron que era 24 horas. Entonces, voy a preguntar tu caso, a ver qué podemos hacer al respecto. Pero si yo coloco la prueba antes, va a haber personas que no la van a poder responder porque no han tenido señal. Ese es el punto. Profe, ¿me puede repetir? Porque está en silencio. Porfa. Ya, la prueba se puede hacer desde el celular porque es un Google Forms. ¿Ya? Con el link que está en la plataforma y que también está en la, ¿cómo se llama? Está en la plataforma y se los voy a mandar al WhatsApp. Pueden entrar desde el celular, desde el computador, desde donde ustedes quieran. ¿Ok? Ya, Así entonces, que no hay problema con eso. ¿hasta qué hora? Ya, profe. Son 24 horas. Desde el sábado van a tener todo el sábado y el domingo para responder. Profe, pasó la asistencia.
No, la voy a pasar al tiro. Ya. Es que yo decía, Es no que habla quería la ver, profe. quería ver lo de la prueba primero para que quede eso claro. Van a tener todo el sábado y domingo para responderla. Ya. ¿Ya? Es que yo tenía el computador en silencio y decía, la profe no habla. Claro. Ya. ¿Ya? Para que no se preocupen. Ya, voy a pasar la asistencia entonces. Pamela Alarcón. Presente. Ya. Voy a anotar acá. Lorena Araya. ¿Dónde está? Elizabeth Arevalo. Karin Mancilla no está en la lista. Y a las personas que no están en la lista, no se preocupen porque les vamos a hacer llegar igual el link. Porque hay personas que están desde el año pasado o tomaron por otro enlace este curso. Así que no se preocupen porque igual les vamos a hacer llegar el link de la prueba. ¿Ya? Y la asistencia. Me quedé en Elizabeth Arevalo. ¿No está? Ya. Ya. Nayeli Arevalo. Marcela Redondo. Lorna Castillo. Presente. Ya. Valeria Cordón. Presente. Irma Estenos. Ruth Galdames. Presente. Ya. Francisca Gatica. Presente, profe. Ya. Esther Herrera. Presente, profesora. Yolanda Leal. Presente. Nicole León. Presente. Luz López Flores. Marcela Muñoz. Presente. Daniela Navarrete. Natalia Navarrete. Presente. Carmen Navea. Presente. Macarena Neira. Ella me dijo que estaba mala señal. Daniela Paz. Presente. Paulina Pino. Karin Pinto. Presente. Presente, profe. Paulina también, ya. Patricia Querat ya me justificó. Mireya Reyes. Presente, profe. Ya. Los que no aparecen en la lista, no se preocupen, Profe. porque yo... Dígame. A mí no me nombró, no salgo en la lista, es que se me fue la señal, no sé si me habrá nombrado. Paola, espérame, déjame buscar. Yo tampoco salgo. Sí, yo las anoté ayer a todas las que me dijeron que no salían en la lista. Ya. Pregunté, no se preocupen por la asistencia, porque aparecen en otra lista. Ah, ya. ¿Ya? Así Ya, que no se profe. preocupen por eso, porque igual están consideradas en otra lista paralela, que no está justamente acá donde estoy anotando esta. Ya. Ah, ya, ¿Ya? profe, gracias. Ya. Ya. Por lo mismo también el enlace de la prueba se los voy a mandar va a estar en la plataforma, pero también va a estar en el WhatsApp. Ya, profe. Cosa que Muchas puedan gracias. acceder, si es que no se puede desde el computador, del celular va a ser más fácil. Ya, profe, lo que escuché, el sábado la pone o el viernes. Todo el sábado y el domingo. Ya. ¿Ya? Ya. Va a estar disponible todo el sábado y el domingo para responder. Ya, profe. Son 24 horas la prueba. Ya. ¿Ya? De todas maneras, cuando esté el link activo, yo les voy a mandar un WhatsApp con el link también. ¿Ya? Entonces el ustedes WhatsApp, pueden ya. entrar en el WhatsApp, cosa que puedan Oh, entrar ok. a la prueba sin problema. Sí, profe, a ¿Ya? mí me sale mejor el WhatsApp. ¿Y las que no estamos en el WhatsApp, las que no estamos ahí en la lista, cómo lo va a hacer?
yo le pregunté al director de Promundo y él me indicó que les va a mandar un WhatsApp a ustedes, porque parece que están en otro grupo de WhatsApp. Es que nosotros ya Bueno. terminamos, por lo menos yo ya terminé el año pasado. Sí, estamos en otro grupo. Sí, Están en otro grupo. ¿Cómo se llama el grupo en donde están? yo estoy en el módulo TEA, Mo- módulo 10, algo así. Yo en el Módulo TEA. módulo 11, algo así. Yo estoy en el módulo 10. Yo estoy en el módulo 22, si no me equivoco, que es de este año nomás, y tampoco estoy, para que puedan arreglar que el son tema todos de la diferentes. asistencia, porque igual a mí me El preocupa profe, porque Yo ay, igual se en fue. el 22 Hay y mucha diferencia. De hecho, yo hice el curso hace como 3 años atrás. Entonces, Ah, ya. si se, Es que el si profe se nos mandó a puede, invitar a nosotros, por lo Sean- menos a si, mí. si se puede ganar eso de la asistencia, porque igual preocupa, Sí, para no claro. estar con problemas, que sea una sola eh, asistencia de este módulo. Sí, Ya, porque yo estoy en el módulo 10. Dice claro, módulo TEA 10 de julio, dice ahí. claro. yo en el Sí. 11. En el 11. En el 11 y 12. Estoy en los dos porque hice otros cursos más. Pero Perfecto. don Mario debe saber. Sí, le voy a preguntar a él, porque también para enviarle el link de la prueba. ¿Quién puso Por de eso. nada? Él hizo un WhatsApp así, po, porque aquí está Paulina, está Karin en este WhatsApp, hay un Rodrigo, Estrella Claro. Jiménez. Esos son los que están en mi WhatsApp, no sé. Es que él en Claro. el curso que yo estaba, por ejemplo, puso en el curso 11 y en el 12 si queríamos participar en este módulo. Claro, yo estuve en el 15, en el módulo 15 el año pasado, estuve con Paulina Alfaro, me parece que está por ahí. Ah, sí, también estuvo conmigo. Usted. Claro, sí, Sí, Yasmín. sí, estuve Ya. con ella eran mis compañeras. Sí. Yo parece que estoy solita en el módulo 11. Es que por eso Entonces pues, no hay en el no módulo, deberían basarse la asistencia en los cursos de inspectores, sino que solamente en este módulo. Claro, Como digo, yo hice el curso cuando estábamos en pandemia en la casa. Entonces, como llegaron invitaciones, porque en ese tiempo la mención era en otra cosa, hay muchas que no estamos en el curso de inspectores, y entonces, si Pero existe la posibilidad de hacer una asistencia aparte de lo que es solo este módulo, y no de las que están o no están en este momento haciendo el curso. hay que Ya. hablar con Mario, porque Sí, yo creo que don Mario tiene que saber eso, porque yo le tengo el WhatsApp a don Mario, porque él siempre se comunica. ¿Podría yo decirle? hable una de claro. ustedes con él y Ya. haga de cabeza, pues, hable una con ustedes y dígale si pueden hacer